Teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se pueden encontrar. 8 años han pasado desde aquella experiencia de 10 días en las entrañas de Denali, Alaska, y aún me sorprendo despertando en medio de la noche con escalofríos y respiración agitada. Lo que presencié en ese lugar sigue persiguiéndome. He dedicado más de 20 años a dominar el arte de sobrevivir en territorios salvajes, enfrentando desiertos helados, selvas densas y montañas que no perdonan. Mi paso por el ejército me llevó a situaciones de combate que derrumbarían a cualquiera y soporté entornos que ya han cobrado la vida de exploradores y aficionados a la naturaleza. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para los últimos 3 días de lo que, en teoría, debía ser un simple reto de supervivencia solitaria. Durante mucho tiempo guardé silencio. Mi prestigio como experto depende de ello. De esa imagen he construido mi carrera, mi sustento y mi reconocimiento en el ámbito del aire libre. Sin embargo, el peso de callar se volvió insoportable. Quizás sea el momento de que se conozca lo que realmente habita en esos territorios indomables. La idea de un invierno completo aislado en Alaska llevaba años rondándome. Después de enseñar a tantos cómo mantenerse con vida en circunstancias extremas, quise llevar mi cuerpo y mi mente al borde. Escogí Denali justamente por su reputación despiadada, un paraje ubicado a decenas de millas de la carretera más cercana, al que solo podía acceder en avioneta, con un clima traicionero y fauna peligrosa. Pasé meses preparando cada mínimo aspecto. El plan era claro, aunque brutal. Resistir 10 días de febrero con equipo mínimo y dependiendo únicamente de lo que pudiera atrapar, cazar o recolectar. Los reportes advertían temperaturas permanentes bajo menos 20 grados Fahrenheit y la posibilidad de descender a menos 40 grados Fahrenheit en la oscuridad de la noche. Eran condiciones ideales para poner a prueba cada conocimiento adquirido en toda mi vida. Mi equipo era escaso, deliberadamente. Un saco de dormir militar para invierno, una lona ligera, utensilios sencillos de caza y pesca, un par de herramientas de señalización y alimento para apenas 3 jornadas. Lo suficiente para instalarme antes de depender por completo de lo que la tierra me ofreciera. También llevaba conmigo el viejo rifle de mi abuelo, un arma que aprendí a usar a los 12 años y que jamás me había fallado. El traslado salió impecable. Un piloto local, Tom Patterson, con quien había colaborado antes, me llevó en una pequeña aeronave en una clara mañana de febrero. Desde el cielo, el panorama era sobrecogedor. Interminables mantos de bosque nevado, lagos cristalizados y formaciones rocosas emergiendo como dientes en la blancura. Al acercarnos al punto elegido, un claro escondido entre abetos espesos, Tom me dio las advertencias de rigor. El tiempo parece estable, pero aquí todo puede cambiar de un momento a otro. Volveré en 10 días a las 2 de la tarde. Si no estás en el lugar de extracción, daré vueltas media hora y luego regresaré cada día hasta hallarte. Sintiendo cómo la adrenalina me recorría como en los viejos tiempos. Ese era mi motor, la prueba, la soledad, el enfrentamiento directo contra una naturaleza que no concede piedad. Los primeros días se desarrollaron según lo planeado. Mi preparación militar y la experiencia acumulada en años de campo demostraban su valor. Fui creando una rutina que pudiera sostener a largo plazo. Elegí un claro hundido en medio de un cinturón de abetos, un lugar que ofrecía resguardo contra el viento y cierto camuflaje. Con la lona y troncos caídos, levanté un refugio lo bastante firme como para aguantar las embestidas del aire polar. El agua tampoco representaba un desafío. A unos 200 metros descubrí un arroyo de corriente tan rápida que impedía que se congelara.
Organicé un pozo de fuego con una pared reflectora que permitía aprovechar al máximo el calor y, de paso, reducir el consumo de leña. El fuego fue siempre mi prioridad, tanto para conservar la vida como para mantener la mente anclada en medio de aquella soledad helada. La búsqueda de alimento resultó más favorable de lo que esperaba. Llevaba algunas trampas y pronto identifiqué sendas marcadas por liebres de raqueta y perdices nivales. En apenas 2 días ya tenía 3 trampas funcionando con regularidad. La caza con rifle era otra historia. La nieve profunda complicaba cada movimiento, aunque con paciencia logré derribar algunas aves mediante disparos certeros. Las noches eran despiadadas. Ni el saco de dormir militar, ni un fuego constante lograban disipar la crudeza de las temperaturas. La tercera noche los termómetros descendieron a menos 35 grados Fahrenheit y me vi obligado a despertar cada par de horas para alimentar las llamas. Pero en el fondo, eso era lo que había venido a buscar. Quebrar la comodidad, comprobar que la preparación y la técnica podían imponerse a cualquier entorno hostil. Para el 7º día ya había encontrado un ritmo casi llevadero. Consumía alrededor de 2.500 calorías diarias gracias a la caza y a las trampas, suficiente para sostener mis fuerzas. El refugio había demostrado solidez al resistir 2 violentas tormentas de nieve. Todo parecía bajo control. Incluso iba adelantado y con la confianza de que concluiría el desafío con éxito. No sabía que aquella seguridad estaba a punto de derrumbarse de una manera que jamás hubiera imaginado. Soy de madrugar siempre, pero en Alaska, en pleno febrero, la claridad se abre paso tarde y con desgana. Esa mañana, la del 8º día, me levanté antes del amanecer, avivé las brasas y me preparé para recorrer mis trampas. Durante la noche el frío había descendido hasta los menos 28 grados Fahrenheit y el bosque parecía atrapado en un silencio absoluto, ese mutismo que solo nace del hielo extremo. Había diseñado un circuito fijo para revisar las trampas, un recorrido de 2 millas a través del bosque que me devolvía al campamento. Era un trayecto metódico, eficiente, que además me servía para detectar patrones de los animales en la zona. Tras una semana recorriendo la misma ruta, cada roca, cada árbol y cada hundimiento en la nieve me eran familiares. Por eso me sobresaltó verlas enseguida, huellas. A unas 50 yardas de la tercera trampa, cruzando el sendero de caza, estaban grabadas en la nieve. Al principio parecían humanas, con un marcado apoyo de talón y el empuje de la punta. Inconfundible. Sin embargo, la dimensión era absurda. Cada pisada medía alrededor de 45 centímetros de largo y 20 de ancho, mucho más de lo que cualquier pie humano podría producir. Mi reacción inmediata fue pensar en un oso. Pero algo no encajaba. En esa época hibernaban, y aunque algunos se hubieran mantenido activo, el patrón era erróneo. Los osos no caminan en línea recta con zancadas constantes. Estas huellas, en cambio, mostraban un paso deliberado, uniforme, con una separación de casi 4 pies. Me incliné para examinarlas con más cuidado, mientras mi aliento se convertía en nubes que flotaban en el aire cortante. Las marcas eran recientes, formadas apenas unas horas antes. La presión había sido tan grande que la nieve estaba comprimida a fondo y los bordes aún se mantenían definidos, sin que el viento ni los copos hubieran alterado su forma. Lo que me heló la sangre no fue la nitidez. Apenas hundía las botas en comparación. Las huellas estaban tan marcadas que hundían casi 10 centímetros en la nieve. Decidí seguirlas por poco más de 1/4 de milla, con una tensión creciente oprimiéndome el estómago. La senda se internaba directo en la parte más espesa del bosque, como si nada pudiera interponerse en su avance. Donde yo debía trepar troncos caídos, aquellas pisadas los habían aplastado sin esfuerzo.
donde los matorrales eran tan densos que me obligaban a rodear. El rastro avanzaba sin desviarse un solo paso. El camino terminaba en una formación rocosa, un punto donde la capa de nieve era demasiado delgada para retener más impresiones. Pasé cerca de 20 minutos buscando señales al otro lado, revisando cada rincón, pero no hallé nada. Fuera lo que fuera, simplemente se había desvanecido. Regresé al campamento con un malestar imposible de sacudirme. Todo mi entrenamiento me había enseñado a prestar atención a los instintos, y en ese momento todos gritaban lo mismo. Algo no estaba bien. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta en tierras salvajes y jamás había presenciado un rastro semejante. Esa tarde limpié y cargué el rifle. Hasta entonces lo había llevado descargado. También reorganicé mis provisiones en una posición más defendible y tracé varias rutas de escape que pudiera usar incluso en la completa oscuridad. Me repetí que era simple precaución, pero sabía que, en el fondo, me estaba preparando para algo que ni siquiera podía definir. Al caer la noche del 8º día, el termómetro marcaba menos 32 grados Fahrenheit. El bosque adquiría esa cualidad espectral que solo aparece en el frío extremo. Cada sonido parecía amplificado y cada sombra adquiría un peso inquietante. Encendí una fogata más grande de lo habitual y me ubiqué de forma que pudiera vigilar en varias direcciones mientras permanecía cerca del calor. Estaba desollando un conejo atrapado horas antes, iluminado únicamente por las llamas, intentando concentrarme en la rutina y dejar atrás la inquietud de las huellas. El trabajo metódico tenía un efecto casi tranquilizador, y por un instante logré convencerme de que todo había sido un error de percepción. Entonces lo escuché, un sonido inconfundible. Pasos. No eran los movimientos ligeros de un ciervo ni el trote pesado de un alce. Eran pisadas medidas, firmes, que parecían describir un círculo amplio alrededor de mi campamento. Cada crujido en la nieve transmitía el peso de algo enorme. Me quedé inmóvil, con las manos todavía sujetando el animal, conteniendo la respiración. El silencio cayó durante unos minutos eternos. Solo el chisporroteo de la leña rompía la quietud. Luego, poco a poco, los pasos reaparecieron, pero esta vez desde otra dirección. No había dudas. Algo me estaba rodeando. Dejé el conejo sobre el suelo y alcancé el rifle. Deslicé la recámara con el mayor sigilo, pero el leve chasquido metálico sonó ensordecedor en aquel silencio glacial. De inmediato, los pasos se detuvieron. Lo que estaba allí había escuchado, y lo peor era que parecía comprender lo que significaba. Durante la siguiente hora, el patrón se repitió. Oía el desplazamiento en la nieve, siempre fuera del alcance de la luz. Cada vez que yo hacía un movimiento o emitía un ruido, todo quedaba en suspenso, como si supiera que yo lo sabía. Y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. No era simple paranoia, era la misma certeza que me invadía en las misiones de combate, cuando sabía que ojos enemigos me vigilaban desde la penumbra. Finalmente no resistí más. Tomé la linterna frontal, aseguré el rifle y avancé unos pasos lejos de la hoguera. «¡Oye!», grité, mi voz rebotando extrañamente en el aire helado. «Sé que estás ahí, muéstrate». La contestación llegó al instante y fue escalofriante. Desde el bosque brotó un sonido indescriptible, parte rugido, parte alarido, con un matiz casi humano que me paralizó. Era tan potente que sentí un dolor punzante en los oídos, como si la misma noche hubiese gritado. Durante la noche, el silencio se quebró con un crujido extraño. Algo se movía entre los árboles y por la dirección del sonido parecía venir directo hacia mí, a no más de 50 o 60 yardas. Encendí la linterna frontal y lancé un haz de luz que cortó la oscuridad como una cuchilla.
Lo que vi me dejó helado. Una figura enorme, fácilmente de más de 2 metros, cubierta de un pelaje oscuro y espeso. Por un instante, los reflejos de la luz brillaron en lo que parecían ser sus ojos, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció con una agilidad imposible para un ser de semejante tamaño. Me quedé inmóvil, con el rifle firme entre las manos, esperando un nuevo movimiento. Pero el bosque recuperó pronto sus sonidos habituales. Ramas crujiendo por el frío, el ulular lejano de un búho, el viento acariciando las copas de los pinos. Traté de descansar junto al fuego, pero cada sombra parecía cobrar vida y cada ruido sonaba como una amenaza. Dormité apenas unos minutos, interrumpido por sobresaltos constantes. Con el amanecer, la duda me asaltó. ¿Había visto realmente algo, o mi mente jugaba conmigo tras tantos días de soledad y tensión? La lógica intentaba convencerme de que era cansancio, quizá una ilusión causada por el aislamiento. Pero mis instintos, entrenados durante décadas, me gritaban lo contrario. Había algo ahí afuera, algo que me vigilaba y que no necesitaba acercarse más de lo necesario para dejarme saberlo. El 9º día lo confirmé. Mientras yo dormía unos minutos antes del amanecer, algo había visitado mi campamento. No lo supe por un presentimiento, sino por pruebas claras. Mis objetos no estaban donde los había dejado. No estaban rotos ni desperdigados, sino movidos con una precisión inquietante, como si alguien los hubiera examinado pieza por pieza. Mi mochila apareció al otro lado del refugio. Mi olla de metal se encontraba colocada a varios metros de distancia, perfectamente apoyada en la nieve. Pero lo más escalofriante fueron las huellas. Eran enormes, profundas, rodeaban todo mi campamento y llegaban incluso hasta el borde de mi refugio. Varias mostraban que la criatura se había arrodillado, como si revisara con calma mis cosas. Y lo peor, algunas marcas llegaban a apenas un par de pasos de donde yo había estado dormido. Se había detenido allí, quieta, observándome mientras yo no podía defenderme. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con los menos 25 grados Fahrenheit que congelaban el aire. Ya no estaba enfrentando un reto de supervivencia. Estaba siendo acosado. Y lo que me acechaba no era un animal común, sino algo que razonaba, algo que comprendía perfectamente lo que hacía. Ese día transformé mi refugio en una trinchera improvisada. Colgué utensilios y latas metálicas a modo de alarma. Reforcé la entrada y cambié mi punto de descanso para tener mejor visión del entorno. Había dejado atrás el espíritu del desafío. Desde ese momento, todo se reducía a una sola cuestión: ¿quién cazaba a quién? Revisé lo que me quedaba: un rifle con 30 cartuchos, el equipo mínimo de supervivencia, algunas bengalas de emergencia y apenas un día y medio antes de la hora pactada para mi rescate. No tenía muchas salidas. Podía arriesgarme a una larga caminata por un terreno helado y hostil para llegar antes al punto de extracción, o resistir en el campamento, apostando a que la cosa que me vigilaba se aburriera o que yo lograra mantenerla a raya. El dilema se resolvió por sí solo cuando cayó la tarde. Otra vez escuché pasos, pero esta vez eran distintos. No eran cautelosos, sino firmes, decididos, como si algo hubiese dejado de esconderse. Refugio ahora parecía un enemigo. Cada sombra era una amenaza latente. Encendí una hoguera más grande de lo habitual y me acomodé con la espalda contra una roca enorme, mi única protección para evitar que algo se acercara por detrás. A las 8 de la noche comenzó el asedio. No era el rodeo sigiloso de noches anteriores. Esta vez, la criatura avanzaba de frente, quebrando ramas, apartando la maleza, sin importarle hacer ruido. Su andar era pesado, pero no cuadrúpedo. Era el paso firme de alguien, o algo que caminaba erguido.
Grité con todas mis fuerzas, levantando el rifle. ¡Atfo! ¡Estoy armado! Si das un paso más, disparo. Los pasos se detuvieron. El fuego proyectaba sombras inquietas y, justo más allá de su alcance, escuché una respiración profunda, pausada. No era humana. Era como si la cosa estuviera evaluándome, decidiendo qué hacer. Entonces ocurrió lo impensable. Escuché una serie de sonidos graves, guturales, con un ritmo demasiado estructurado para ser un simple gruñido animal. Aquello estaba tratando de comunicarse. ¿Qué quieres?, grité, intentando sonar firme aunque la voz me temblaba. No busco hacerte daño, pero me defenderé. La contestación fue brutal, un rugido tan intenso que sentí vibrar el suelo bajo mis botas. Después, un estallido de movimiento. La bestia se lanzó entre los árboles, no hacia mí directamente, sino alrededor, flanqueándome con una rapidez imposible para su tamaño. Giré sobre mí mismo siguiendo el ruido con la linterna, pero siempre se mantenía fuera del haz de luz, rodeándome como un depredador juega con su presa. Y de pronto, silencio. Un silencio total, tan espeso que dolía. Solo se oía el golpeteo frenético de mi corazón, que parecía retumbar en el aire helado. Entonces lo vi, de pie, justo al límite de la luz de la fogata, medio oculto detrás de un abeto gigantesco. Una figura imposible, más de 2 metros de altura, hombros descomunales, cubierto de un pelaje oscuro y desordenado. Su silueta hablaba de fuerza bruta, pero lo que más me perturbó fue su rostro. La cabeza era grande, de proporciones humanas, aunque con rasgos simiescos, primitivos. Sus ojos brillaban como ámbar líquido, reflejando el fuego. No eran ojos de bestia, eran ojos conscientes que analizaban cada uno de mis movimientos con la misma intensidad con la que yo lo observaba. Segundos que parecieron horas nos mantuvimos así, frente a frente. No era solo un encuentro, era un reconocimiento mutuo y un aviso de que lo peor aún no había comenzado. Aquella criatura parecía debatirse entre 3 posibilidades: si yo era un peligro, una presa o algo diferente. Mantuve el rifle firme, apuntando a su torso, pero no apreté el gatillo. Había algo en su postura que no transmitía una amenaza inmediata. Más bien me observaba, evaluando, intentando comprender qué era yo, del mismo modo en que yo trataba de descifrar qué era él. Entonces avanzó un paso hacia la luz plena del fuego. Mi respiración se cortó. Ahora, a la vista sin sombras, su tamaño era aún más imponente. Cerca de 2,7 metros de altura, con un peso que debía superar fácilmente las 300 kilos. Sus brazos colgaban largos y pesados, más allá de las rodillas, músculos tensos como sogas, terminando en manos gigantes, con dedos capaces de partir huesos como ramas secas. El pecho era ancho, los hombros enormes, y todo el cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro y áspero que absorbía la luz de las llamas. Pero lo que más perturbaba era su rostro, un híbrido extraño, con facciones que oscilaban entre lo humano y lo primitivo, como un eco de algo perdido en la evolución. Sus ojos enormes y expresivos contenían emociones reconocibles, aunque imposibles de descifrar del todo. Nos quedamos así, inmóviles, mirándonos en un silencio que se extendía como una eternidad. Sentía el sudor helado recorriendo mi frente, temblando a pesar del frío brutal, pero sin bajar el arma. La criatura no se lanzó contra mí. Su sola presencia era tan dominante que parecía aplastarme. Sin embargo, no se mostraba agresivo. De pronto, comenzó a moverse. No se acercó, sino que empezó a rodear el campamento, siempre al límite de la luz del fuego. No era un paseo al azar. Examinaba mi refugio, mi equipo, cada detalle de mi instalación. Había método,
Había inteligencia en cada gesto. Yo giraba con él, apuntando, siguiendo sus movimientos, pero aún así no disparé. Mi instinto me decía que si mantenía la calma, no habría ataque. Era curiosidad, no hambre, lo que lo guiaba. Al completar su recorrido, volvió al punto inicial y me enfrentó otra vez con la mirada. Fue un instante breve, pero en esos ojos brilló algo más que simple instinto. Había reconocimiento y tal vez, en una forma difícil de aceptar, un dejo de respeto. Después, sin un sonido más, se giró y se internó en la oscuridad del bosque hasta desaparecer. Me quedé allí, con el rifle listo, durante una hora eterna. El bosque recuperó sus sonidos habituales y comprendí que estaba solo. No dormí esa noche. Permanecí junto al fuego, repasando en mi mente una y otra vez lo ocurrido. ¿Realmente había visto lo que creía haber visto? ¿Era posible que algo tan colosal hubiese permanecido oculto en las tierras salvajes de Alaska, escapando a la mirada de la ciencia? Con la primera luz del día, mi decisión estaba tomada. Me marchaba de inmediato. Mi objetivo inicial era probar mi capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Pero lo que encontré había superado cualquier expectativa. Era momento de regresar a la civilización e intentar darle sentido a aquella experiencia. Recogí el campamento con una rapidez calculada, embalando cada pieza de mi equipo con la urgencia de quien necesita huir. La temperatura rondaba los menos 35 grados Fahrenheit. El cielo cubierto presagiaba más nieve y tenía que recorrer 15 millas de terreno duro antes de llegar al punto de extracción. Si todo salía bien, en 6 o 7 horas alcanzaría el lago donde me esperaría Tom. Avancé con paso firme, hundiéndome en la nieve profunda, convencido de que podía cubrir la distancia. Pero tras apenas 5 kilómetros, algo comenzó a cambiar. Todo comenzó como un leve presentimiento, esa incómoda impresión de estar bajo vigilancia que había sentido las noches anteriores. Pero mientras avanzaba, esa sensación se intensificaba. Escuchaba ruidos tras de mí, el chasquido de una rama, el murmullo de algo moviéndose entre los árboles. Sin embargo, cada vez que volteaba, no había nada. Apresuré el paso, intentando dejar atrás a lo que me seguía, pero los sonidos persistían, siempre lo bastante lejos como para no poder verlos. ¿Qué los producía? Era como ser perseguido por una sombra intangible, presente, pero invisible. Después de varios metros, me detuve a recuperar el aliento y revisar mi orientación.